presupuesto que está parametrizado y estructurado únicamente en función de lo que es una instalación eléctrica y de comunicaciones convencional para una casa. Yo les voy a sugerir algo. Si ustedes en algún momento utilizan un presupuesto como este de referencia para otros proyectos, no hay ningún problema, lo pueden hacer, pero revisen bien cada dato y cada componente que tiene ese presupuesto. Recuerden que todos cometemos errores y es posible que a mí se me hayan escapado o a mi equipo de trabajo se les haya escapado una que otra metida de pata. Entonces, no copien y peguen y entreguen porque pueden darse algunos errores que les pueden costar a ustedes, digamos, rentabilidad o les puede costar un esfuerzo técnico para tratar de sobrellevar un proyecto que tenga alguna anomalía en su formulación. ¿Listo? Bueno, Erika. Entonces, volvamos al presupuesto, perfecto. Y fíjense que la estructura del presupuesto es muy lógica. Entonces, el primer capítulo, Erika, me muestra, por favor. Dice conexión de baja tensión. Ahí lo que tenemos es el punto de conexión, la red canalizada, el medidor. Hay otro capítulo que tiene instalaciones eléctricas principales. Entonces, hay un tablero principal para la casa, hay un tablero para la piscina y una red que seguramente tiene que ir para la piscina. Eso lo sabríamos con las especificaciones, que es un documento que ustedes ya saben interpretar. El tercer capítulo es infraestructura para iluminación. Entonces ahí hay salidas monofásicas, apagadores. El cuarto capítulo es lo de comunicaciones. Entonces los puntos de televisión, de teléfono, de comunicaciones. Ahí, miren que ahí aparece un errorcito en salida o punto de ¿dónde sé qué se me hizo? De teléfono, ¿sí? Bueno, ahí tocaría ponerle teléfono. Ese es el capítulo 5, comunicaciones. Y el capítulo 6 comprende lo que tiene que ver con los equipos de iluminación. Bien, entonces digamos que es un presupuesto que se resuelve con poquitas actividades, porque es una casa, básicamente hay muchas actividades repetidas. Bueno, Erika, ¿alguna pregunta hasta aquí, Erika? No, profe, ninguna, hasta el momento. Bueno, listo. Pasemos al archivo 02. Por favor. Bueno. Entonces, por favor, habiliten edición, dejen el archivo listo para que se pueda dar la interacción entre ese archivo y los demás. Entonces, habilitan edición. Y el archivo, ahí toca habilitar contenido, porque Excel vuelve y pregunta lo mismo, o parecido. Bueno, de la misma manera que ustedes manejan el archivo 01 general proyecto, en esa misma secuencia de izquierda a derecha van a manejar la plantilla 02 control de actas. 02 control de actas es un archivo excesivamente importante, sobre todo cuando yo quiero hacer un seguimiento de proyecto. Ese es quizás el segundo archivo más importante en la jerarquía de los archivos que conforman la metodología de gestión que yo utilizo o que yo construí basándome en ideas de varias herramientas de software y basándome un poquitico en la necesidad que fui identificando en función de la experiencia. Bueno, entonces, la primera hoja de ese libro, esa, ¿cómo se denomina esa, Erika? La TDMO. TDMO. ¿Usted me recuerda qué quiere decir que empiece el nombre con TD? Uy, profe, no recuerdo la verdad. ¿A quién más corchamos con esa pregunta, Erika? Escoja a alguien para corchar. No sé, no sé. ¿A quién? A uno de los que esté, no sé, de los que sepa quién quiere voluntariamente decir qué significa TD. Profe, ¿no sería tabla dinámica? Cada hoja que comience con las letras TD quiere decir que es una tabla dinámica. ¿Bien? Sí, recuerden que es más o menos un estándar que yo defino para que se puedan ubicar ustedes en la manera como van actualizando plantillas.
Fíjense que más o menos la norma es que cuando no es una tabla dinámica y haya que actualizar, yo utilizo una combinación de teclas. ¿Bien? Y cuando es tabla dinámica, a veces están solitas y uno simplemente las actualiza. ¿Cómo es que yo actualizo una tabla dinámica, Erika? ¿Un control A? No. Acá. Tampoco. No recuerdo, profe. Ubíquese sobre la celda B5. Acá. Eso. Actualizar. Ya. No, no se puede ver el archivo. Tabla dinámica. Erika, ¿usted los tiene en la misma carpeta? Espere, profe, creo que es que los abrí desde aquí del comprimido, entonces voy No, tiene que a crearlos en descomprimirlos. una carpeta, sí. Sí, los archivos, toca cerrarlos, Sí, descomprimirlos. es como lo abrí, no les creé carpeta. Ok, sí, porque cuando están en un archivo comprimido, ellos no se leen entre sí. No sé por qué, porque por ejemplo OpenOffice sí hace eso, pero Excel no lo hace. Aunque realmente es mejor tenerlos descomprimidos. Bueno, entonces Erika los descomprime, nuevamente abre 01 general proyecto. Yo lo que les sugiero es que siempre abran los archivos en el orden numérico que indica el propio nombre. Es decir, si tengo el archivo 01 y el archivo 10, pues abran el 1 y después el 10. Si lo hacen al revés, a veces se desconfiguran. A veces. En la sesión anterior me pasó con dos casos que los abrieron en la secuencia contraria. Bueno, entonces déjeme ver la carpeta donde los tiene guardados. Los dejo ahí en el escritorio, eso. En una nueva carpeta. Sí, acá nueva carpeta, pero entonces los cierro. Debo cerrarlos estos nuevamente, ¿cierto? Sí, los que dejó abiertos, ciérrelos porque entonces ahí ya no podemos trabajar. Ustedes no pueden trabajar dos archivos de Excel abiertos con el mismo nombre. Pues Excel no lo deja. Listo, entonces, de 01. Entonces, abre nuevamente el 02 y actualiza la tabla dinámica. Está abriendo, profe. Bueno. Jorge Luis me dice que tiene problemas de internet y no alcancé. No, Jorge Andrés, perdón. Entonces, espérenme un segundito. Vamos a ver aquí. Voy a colocar aquí nota, problemas de conexión. ¿Listo? Bueno, Erika, ¿cómo le fue? Ya estaba habilitando ahí un momento. Ay, creo que dejé de compartir. Sí. Bueno, entonces, listo. Entonces, habilite edición, habilite contenido y actualice tabla dinámica. Entonces, esa tabla dinámica que Erika está actualizando, ¿qué hace? Mire, entonces fíjese que cuando ustedes comprimen, él trabaja ya, digamos, bien. Entonces, por favor, van haciendo todos lo mismo que hace Erika, porque cuando yo les pida que compartan la pantalla, la idea es que estemos en el mismo punto. Bueno, Erika y demás compañeros. Entonces, ¿qué hace esa tabla dinámica? Esa tabla dinámica me trae las actividades que tienen mano de obra asociada. ¿De acuerdo? Actividades que tienen mano de obra asociada. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que me está dando la base para hacerle seguimiento a las actividades que demandan algunas acciones en obra. Puede que haya algunas actividades que no demanden acciones en obra. Por ejemplo, en algunos contratos hay alguna actividad que dice suministro de tarjetas de proximidad. Entonces, el suministro o el suministro de una lámpara, pero no lleva instalación. Entonces, simplemente la compro y la entrego. Pues eso no demanda mano de obra. Bien.
Bueno, entonces lo que ustedes ven ahí es el listado de las actividades que tiene mano de obra social. Entonces, Erika, vamos a hacer lo siguiente. Yo necesito que usted me escoja de la columna A desde el 101 hasta el código que aparece más abajo en esa columna. Listo. Entonces lo copia y sigue a la tabla base actas. Y seleccione las dos primeras de la A y la B, o sea, ahí donde está y la que está hacia la derecha. O sea, estas dos, A y B, Esas dos. el código y el número. La A4 es ahí y le dice pegar como valores. Bueno, entonces, Erika, le voy a pedir un favor. Usted tiene esa hoja al 145, déjela por allá al 110 o al 100. Aquí la estamos viendo súper bien. Listo. Bueno, ahí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Fíjense que en la columna H, que tiene la denominación UNIT 01, estoy viendo la mano de obra que corresponde a la actividad 101. En la H5 veo la mano de obra que corresponde a la actividad 102. Únicamente la mano de obra. ¿Por qué? Porque el punto de partida para darle avance es la mano de obra, aunque el avance también aporta el correspondiente avance a las actividades completas. Les voy a explicar cómo y les voy a explicar por qué. Se vale preguntar cada cosa que quieran. Profe, Ahora, qué pena, ¿desde dónde hasta dónde tomaron la...? Desde el 101 hasta el final, hasta la que está todas las ahí. actividades. ¿Solamente la copió? Sí. Entonces, Erika, pásese a TDMO. Entonces, Erika seleccionó y luego en base a actas pegó esa información en las dos columnas que ustedes ven ahí. Listo. Bueno, entonces, retomando, la columna H indica cuál es la mano de obra. ¿Eso qué quiere decir? Ese es el valor de la mano de obra que el cliente, que el inversionista, le va a pagar al contratista por ejecutar la actividad. Pero aparece la columna I, denominada UNIT 02, y hay una nota. Erika, yo le voy a pedir que esa nota la lea. Los procesos de adjudicación de la oferta, de la oferta y de contratación de mano de obra suceden pero no alcanzo a ver, allá. Suceden en diferente tiempo y circunstancias. El desfase temporal puede involucrar dificultad para que el contratista logre un acuerdo de precios favorable con el personal y la mano de obra subcontratada. Erika, ¿usted entendió lo que dice esa nota? Pues no mucho. Los procesos de contratación de mano de obra suceden en diferentes tiempos y circunstancias. Involucrarse. ¿Qué dice eso? Más o menos, ¿qué se entiende? Es que Sí me preguntan y eso tiene que ver con tiempos de ejecución. Es decir, una cosa es que yo, por ejemplo, contrate hoy y otra cosa es que la actividad se vaya a ejecutar en un lapso de 1 o 2 años. ¿Sí? Entonces, en 1 o 2 años habrá precios que se ven afectados. Ese es digamos, un argumento. Erika tiene otro. ¿Cuál es el argumento suyo, Erika? Que el contratista tiene que, que el contratista tiene que estar pues de acuerdo con los precios, ¿no? Pero pues lo que usted dice que si se contrata hoy dentro de 2 años cambia, pues seguramente no va a estar como de acuerdo con los precios porque pues van a subir, pues lo más lógico es que suban, no que bajen. Listo. No sé, bueno, lo miro así. eso puede ser. Y hay otro aspecto clave. Es que, por ejemplo,
fíjense que en la actividad 101, el cliente va a pagar 15.618 pesos por esa actividad. Si yo la quiero subcontratar, lo más lógico es suponer que logre conseguir un subcontratista que la pueda ejecutar no por 15.618, sino por 12.000 o por 8.000, ojalá fuera por 6.000. Es decir, cada peso que yo logre rebajarle a un subcontratista es oportunidad de que yo cree rentabilidad de la mano de obra. ¿Bien? ¿Sí? Es decir, el cliente me paga en líneas gruesas una cantidad de dinero y yo tendré que utilizar esa cantidad para pagarle la actividad a alguien y para crear una parte de ese dinero como rentabilidad o para constituir parte de la rentabilidad. ¿Listo? Recuerden que una de las dificultades importantes de nuestros proyectos es que la rentabilidad no se encuentra en poquitas actividades, está de a poquito en cada actividad. Pregunta que me hacen acá. Listo. Listo. Entonces, ¿quién define ese precio? ¿Quién define los 15.618? ¿Quién define los 28.600? Entonces, eso lo define el diseñador. ¿Listo? Pero digamos que es un proceso de selección un poquitico más equitativo. Entonces, invito a varios. Entonces, yo tengo un precio de diseño. Entonces, yo digo, oiga, pues tengo una actividad que puede costar 15.618. Yo le pregunto a cada uno, bueno, ¿usted por cuánto me hace esa actividad? ¿Usted por cuánto me la hace? ¿Usted por cuánto me la hace? Entonces, digamos que alguien dice, no, yo se la hago por 10.000, yo la hago por 12.000. Entonces, yo hago un sondeo de mercado o pido ofertas y contrasto con lo que dice el diseño. ¿Cuál es la idea? Que al ejecutar la obra, yo pueda hacerlo al menos con el mismo valor de diseño o con menor valor, pero no con mayor valor. Si no, hay un error o de diseño o hay un desfase temporal entre el momento en que yo entregué el diseño y el momento en que el cliente decidió construir. Porque puede pasar eso, ¿no? Que yo diseño hoy, el cliente engavetó el proyecto 1 o 2 años y en 2 años fue a contratar con un presupuesto que no está actualizado. Y eso es bastante frecuente en la contratación estatal. Hacen los diseños y esperan 2 años para sacar el proceso y al final cuando sacan el proceso no actualizan precio. Entonces quedan los presupuestos muy justos, es decir, con unas rentabilidades muy marginales. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿está clara la respuesta? Ahora, ¿quién define el precio de la columna I? Entonces, el precio de la columna H, que dice Unit 1, es finalmente lo que yo acordé con el cliente que va a pagar. El de la columna I, yo lo defino con un subcontratista. Entonces, ya me siento con un subcontratista y le digo, oiga, necesito que usted me cotice metro de red de cobre 3 número 2, más un número 2, más un número 8. ¿Bien? ¿Cómo lo hace uno en la vida real? En la vida real, si yo tengo un subcontratista de confianza, yo le doy el listado y le doy las especificaciones para que él me ponga un precio. ¿Bien? Yo debería partir de una mínima expectativa de rentabilidad. Entonces vamos a plantear una mínima expectativa de rentabilidad. Erika, en esa celda donde usted está ubicada, va a escribir la siguiente fórmula. Pensemos que yo quiero ganarme por lo menos el 20% del valor de la mano de obra. Pensemos. ¿Listo? Entonces ahí pone igual a la celda anterior multiplicado por 0.8. O sea, bueno. Por 0.8, porque es con el valor que yo debería contratar. Listo, enter. ¿Solamente así? Solamente así. Es decir, si a mí me pagan 15.618, yo quisiera como mínimo o como máximo pagar 12.494. Si logro contratar por debajo de eso, estoy ganando más del 20%. ¿Bien? Bueno, Erika, entonces vamos a hacer una cosa. Partamos de esa expectativa mínima. Entonces, si quiere, copie esa fórmula. No la arrastre, cópiela. Recuerden, copiar y pegar. No, pero desde la celda. No ahí, sino desde la celda. Ahí, copiar.
y péguela a lo largo de las demás actividades de ese presupuesto. Pero si copia ahí el número, o sea, con el Pero mismo... no la pegue no. como valor, péguela como Como fórmula como- a lo largo de todo ese recorrido. No me deja copiar. Es que si la arrastra, recuerden que yo tengo un problema con los formatos condicionales. En esa plantilla hay formatos condicionales. Entonces, copiar y seleccione todas las celdas de ahí para abajo. No, pero no así. Pero, sí, ya. Pero ahí no ha copiado. Tiene que pararse en la de arriba, le dice copiar, selecciona rango y le dice ¿Estaba pegar como copiado? fórmula. Ay, Pero no. se le descopió. Ahí ya. Eso. Y pegar como fórmula. Mucho más. Bueno, listo. Entonces, ¿qué puede pasar? Digamos que yo propongo o planteo un valor de rentabilidad mínimo. Y de ahí para arriba miro a ver qué puedo ganar de más. Entonces, ya empieza uno a sentarse con los diferentes subcontratistas a hacer la negociación de esos precios. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Como es un presupuesto sencillo, entonces ustedes me van a copiar. Entonces, Erika, vamos a suponer que la primera actividad no la contraté en 12.000, sino que la contraté en 9.500. Entonces, ahí escriba 9.500. ¿Sí? Partiendo de la base que los 12.000 ya me están garantizando un 20% de rentabilidad. Entonces, 9.500. El ducto canalizado, pongámosle unos 18.000. La caja de inspección. Vamos a suponer que yo no logré concretar con un contratista un precio menor o igual a 228.800. Entonces, digamos que encontré un contratista que me está cobrando mínimo 300.000 pesos. Entonces, por favor, escriba ahí 300.000 pesos. Sigan lo que está haciendo Erika porque después van a compartir ustedes la pantalla. Erika, ¿qué pasó ahí? Sale en rojo porque la ganancia es, pues yo supongo, ¿no? Que es porque es mayor a lo que nosotros queríamos. Erika, O sea, no supone hay bien. ganancia. Supone bien. Es decir, es frecuente que cuando yo me siente a hacer la negociación con un subcontratista, en algunas actividades no logre garantizar ni siquiera la mínima rentabilidad que yo quería. ¿Por qué? Porque el diseño quedó mal, porque el precio ya está, digamos, desactualizado, porque el diseñador se equivocó al cuantificar la actividad, por varios factores. Entonces, digamos que en algunas actividades no logramos la rentabilidad, pero en términos generales, digamos que estamos ganando en las demás. Entonces, ese 286 que está en 228, pongámoslo en 180.000. El tablero, ese pongámoslo en, ese vale un poquito más, pongámosle 190.000. El tablero piscina, ese pongámoslo en 90.000. ¿Esos valores los tenemos que ir cambiando también nosotros, así manualmente? Sí, por favor. Ustedes tienen que hacer las cosas de la misma forma como las está haciendo Erika. Tienen que seguirla a ella. La red de cobre, no le pongamos 13.000, sino pongámosle, arriba está en 3 número 2 y esa está en 3 número 8, entonces pongámosle 8.500. La bandeja portacable, la instalación, pongámosle 25.000. Ahora, fíjense que ahí aparecen las salidas, monofásica, techo, apagador. Entonces, todo lo que sea salidas, dejémoslo en 18.000. O sea que la que está desde la 304, prácticamente hasta el final de la 4, dejémoslo en 18.000. De la 301 hasta la 40, no sé cuándo es la última de la 4. Hasta la 405 dejémoslo en 18.000. Entonces ahí copie y pegue como valores esa Z. Hay una quinta, la quinta sí déjela así. No, mentira, déjelas todas en 18.000.
Sí, déjela todas en 18.000. Viene lámparas. Entonces, coloquémosle las lámparas. Coloquémosle, son 17.000, coloquémosle 12.000 a todo lo que es el capítulo 6. Claro, ya con un subcontratista empezamos a mirar algunas actividades muy puntuales y él empieza a proponer precios y yo empiezo a negociar con él, ¿no? Hay algunos que están muy bajitos, hay otros que están muy altos, pero entonces la idea es esa. Bien, bueno, Erika, entonces vamos otra vez para la parte superior de la tabla. Listo. Yo necesito, Erika, que nos muestre lo que aparece en la columna N y la columna O. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que me dice eso? Me dice, el cliente va a pagar por mano de obra de ese proyecto 18 millones. Y al subcontratista le vamos a pagar 12 millones. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo garantizado por mano de obra una utilidad de 6.300.000, que es casi como el 30%, es decir, es más de lo que tenía previsto, que es el 20%. ¿Listo? Si quieren hagan el cálculo, o ahí en Excel ustedes pueden poner mi utilidad, que es 6.300.000, vamos a hacerlo sencillo acá, 6.300 dividido en 18.700. Y eso me da el 33%. Es decir, estamos bien. Ahora, fíjense que yo digo, estamos bien, pero en una actividad estamos perdiendo. Puede que en varias estemos perdiendo, pero como en otras estamos ganando, la idea es que hay una compensación. ¿Cuál sería lo ideal? ¿O cuál sería la opción ideal? Que yo no pierda en ninguna. Sin embargo, en la vida real, las cosas no son ideales. Y entonces muchos proyectos requieren que yo haga una negociación donde en algunas actividades poquitas pierdo y en algunas actividades o muchas gano. Esa es la idea, ¿no? Por lo menos, digamos, si no logro el escenario ideal, por lo menos algo que se aproxime a ese escenario ideal. Ahora, horrible que pase al contrario, ¿no? Que en muchas actividades pierdo y en poquitas gano, a menos que esas poquitas sean muy significativas en costo, pero eso tampoco ocurre en los proyectos de la vida real. Generalmente, digamos que yo a veces gano en unas que tienen muy buen costo o un peso importante y a veces pierdo en esas que tienen un peso importante. Bueno, entonces, Erika, ¿está claro hasta ahí? Sí, profe, sí, señor. Profe, qué pena, el valor de 18.000 pesos hasta dónde era que iba, o sea, a partir de la celda. Hasta el 5, del 3 al 5. Hasta donde empieza el 6. Okay, Hasta listo. donde empieza el 6. Gracias. Bueno, Erika, Señor. le voy a pedir un favor. Yo quiero que usted me diga cuál de sus compañeros la puede relevar. No sé, de pronto hay algún voluntario. Erika, ellos no son voluntarios. Si usted no les dice, no van a ofrecer, no se van a inmolar. Yo Pero creo que pues, si usted pide a alguien para que le done sangre, de pronto consigue más fácil. no sé, profe. Pues si quiere yo. Así ve que si había una voluntaria. Mire, pues eso está bien. Eso se llama solidaridad de género. Entonces dejo de compartir, profe. Sí, por favor, deje de compartir y su compañera comparte mientras aquí me hacen una pregunta. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, sí o sí, a pesar de que fue adjudicado en tal tiempo, se le dice al cliente, bueno, usted sabe que de acuerdo a tanto tiempo, si usted no lo hace de una vez, yo tengo que modificar ese precio. Listo. Bueno, entonces aquí me hacen una pregunta. Me preguntan, bueno, si es cierto que hay una incertidumbre que está obrando en contra del contratista, porque realmente uno no puede decir, no, es que los precios del mercado van a bajar porque todo baja y el costo de vida baja y el material baja. Digamos que todo va subiendo.
Entonces, si un presupuesto no se actualiza, yo corro ese riesgo a mayor tiempo, pues tendré que ejecutarlo con una rentabilidad o con una expectativa de rentabilidad menor. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que, y eso es frecuente, entonces hay un contratista que ofertó un proyecto que apareció en un portal de contratación y se lo ganó. Pero muchas veces la tarea que yo les expliqué de la oferta, de revisar, del presupuesto, del plano, esa tarea no la hace y es muy poquito el tiempo que dejan disponibles los procesos para que uno pueda hacer la tarea a conciencia. Entonces, digamos que usted ofertó, pero usted realmente no tuvo chance de revisar. Usted simplemente puso los precios y se fue con una oferta que consideró que era la mejor y ganó. ¿Listo? Y cuando va a ejecutar, se da cuenta que los precios están mal. Ahora, para acotarlo mejor, algunos precios están mal y algunos precios están bien, ¿sí? Porque tiene que estar usted muy de malas para que todos estén mal, ¿sí? Pero digamos que hay muchos que están mal. O sea que en su balance de cuentas usted dice, oiga, mi expectativa de rentabilidad era del 22% y con los precios que tengo aprobados no llego ni al 3%, que eso es muy malo para un contrato, ¿sí? O sea, un contrato debería estar por encima del 10-15%, ¿sí? Para que sea rentable. Si no, es más conveniente que una empresa coja su dinero y lo invierta en otro tipo de inversiones que le generen un poquito de menor rentabilidad, pero con más seguridad, porque igual el proyecto tiene incertidumbre. Entonces, digamos que usted se vio, digamos, expuesto a ejecutar el proyecto con unos costos que están muy malos. Si son muy malos, ningún contratista está obligado a perder plata. ¿Sí? Entonces, eso se llama desequilibrio económico. Entonces, cuando un proyecto llega en un punto donde el contratista demuestra que hay desequilibrio económico, el contratante está obligado a ajustar precios y tendrá que hacer una nueva conciliación de precios con la interventoría. ¿Sí? Es decir, no es que el contratista proponga cuál es el precio, no, pues él propone un precio, la interventoría dice, sí, espéreme, porque yo comparando con precios de mercado, listados de materiales, cotizaciones de proveedores, usted, este costo que dice que está en 10 pesos, yo creo que de verdad, para que usted tenga una rentabilidad decente, debería estar en 8 pesos, ¿sí? Digamos, porque cada uno tiene su postura, y pues cada uno trata de sacarle el mejor provecho. Entonces, ese es un escenario. El otro escenario, y lo que muchas veces se maneja, por ejemplo, hace algunos años, la electrificadora tenía una costumbre, y es que cuando abría un proceso, le ponía techo, pero no le ponía piso. ¿Qué quiere decir? Que usted no se podía pasar de un valor específico, pero se podía bajar todo lo que quisiera. Entonces, ¿uno qué encontraba? Que habían proyectos con un presupuesto oficial de 500 millones y un contratista se lo ganaba con 200 millones. Y entonces uno decía, ¿y cómo va a garantizar rentabilidad? Entonces, ¿qué pasaba? Tan pronto empezaba el proyecto, el contratista empezaba a hacer su gestión para lograr varias cosas que le favorecieran. Entonces, la primera, cambiar las actividades contractuales por otras que fueran adicionales con precios que no estaban pactados. Entonces, cogían y compensaban uno con lo otro. Entonces, los proyectos perdían su propósito y se convertían en otras cosas simplemente para poder ganar, digamos, o para que el contratista ganara. Entonces, las interventorías muchas veces se prestaban a ese juego. ¿Bien? Segundo, que se hiciera un ajuste de precios. Pero si se ofertaba de una manera, pues casi que uno queda obligado a ejecutar de esa manera, porque cuando usted entrega una propuesta en un proceso de licitación, muchos documentos permiten demostrar que usted manifestó, que leyó, que entendió y que está haciendo una oferta a conciencia. O sea que realmente esos procesos están medio blindados. Otro aspecto que uno encontraba es que la expectativa del contratista para mejorar su rentabilidad o para dejar de perder era buscar un adicional. Entonces, la ley de contratación permite que usted pueda tener un adicional hasta el 50% del valor del contrato. O sea que si usted tiene un contrato de 200 millones, le pueden dar un adicional hasta de 100. Pero si tiene un contrato de 1.000 millones, le pueden dar un adicional hasta de 500. Entonces, muchos contratistas buscaban la forma de
generar adicionales empezando el contrato, empezando la ejecución del contrato. Entonces, eso se convirtió en una estrategia perversa, porque claro, entonces la gente se ofertaba con unos costos muy bajos para ganarse los contratos. Y después buscaba la manera de lograr ajustar su rentabilidad. Eso, digamos que es una mala práctica. Hay una modalidad de contratación en Colombia que se llama subasta inversa, que es un proceso en donde uno oferta a partir de un valor establecido, pero a la baja. Entonces, yo oferté con un porcentaje por debajo del presupuesto oficial. Entonces, una empresa que me hace competencia ofertó con un porcentaje mayor por debajo del oficial. Y empezamos a hacer lances de ofertas para ir bajando el presupuesto. Hasta que llega un punto en donde se cierra la subasta inversa y el que tiene la oferta más bajita es quien gana. Sin embargo, eso también tiene su lado perverso, ¿no? Porque casi que obliga a que todos hagan un esfuerzo muy grande sacrificando rentabilidad. Desde mi punto de vista, me parece que eso no es muy decente, porque es que si nosotros pensamos en un país mejor, donde el contratista que ejecuta tenga digamos, los recursos para ejecutar adecuadamente, que no nos involucremos con tantos, digamos, funcionarios corruptos, pues realmente los proyectos son los que tienen que dar rentabilidad, porque entonces muchas empresas buscan rentabilidad de otra manera, ¿bien? Entonces digamos que es otro tema. Pero si finalmente a usted el proyecto no le da y usted dice, no, yo no lo voy a ejecutar porque no voy a perder plata, pues usted tiene un camino legal. Y quizás al cabo de 1, 2 o 3 años de litigio, fallen a favor de su empresa y digan, oiga, tiene toda la razón, a ese contratista, aparte de que no se puede penalizar, hay que reconocerle un dinero porque metió la pata quien trató de contratar con esos precios. ¿Bien? Pero como les digo, siempre que se involucran los abogados en los proyectos, nosotros debemos cambiar nuestra escala de tiempo, ¿sí? Porque ya no se mueve el proyecto o no se mueven las cosas en función de meses, sino en función de años. Un litigio puede durar 5, 6, 7, 8 años. Y claro, cuando hay un fallo, pues alguien sale favorecido y alguien sale perdiendo, pero el proyecto finalmente no se ejecutó, ¿sí? Entonces, digamos que es como para que ustedes vean un poco cómo es digamos, la estrategia de este tema. Ahora, lo que estamos viendo es que finalmente usted tiene unos costos de referencia, unos valores contractuales y por debajo de esos valores usted lo que tiene que buscar es su rentabilidad. Uno encuentra contratistas asesinos, es decir, que buscan subcontratar lo más barato. Entonces, también pueden pasar cosas perversas. Ese es el caso, por ejemplo, de algunos constructores que buscan tener subcontratistas con precios muy bajitos, pero con volumen alto de trabajo. Pero finalmente, un contratista cuando tiene unos precios muy bajitos, aunque tenga volumen de trabajo, no va a ganar mucho dinero. Entonces uno encuentra que muchas constructoras pierden plata porque los subcontratistas buscan la manera de mejorar rentabilidad de otra forma. ¿Cómo cuál? Entonces se comprometen a ejecutar un proyecto, pero están ejecutando simultáneamente 4 más. O sea que los tiempos de respuesta son lentos. Hacen optimización de las tareas en obra, entonces empiezan a recortar especificaciones y hacer las cosas de una forma menos técnica. O sea, sacrifican calidad. Algunos más perversos, que tienen únicamente el componente de mano de obra, entonces empiezan a desaparecer materiales. Dicen, no, pues yo no voy a ganar aquí por mano de obra, entonces todo lo que vaya sobrando lo voy sacando de a poquito y empiezan a ganar por materiales. Entonces dicen los civiles que obra que se respete tiene su fantasma que le gusta evaporar materiales, ¿sí? Entonces no falta el que empezó a evaporar el cable, el otro que evaporó la tubería y se empiezan a perder, digamos, cosas y de a poquito, ¿no? Que es un daño que le hacen al contratista porque usted no ve el problema en este momento, sino lo ve usted a los 10 meses cuando hace un balance y dice, oiga, yo compré 10.000 metros de tubería, en el contrato había 6.000 y los 4.000 que están haciendo falta, ¿dónde están? Si cuando yo cerré el proyecto, el concepto claro era que habíamos utilizado menos tubería de la que estaba prevista. Y entonces me está saliendo que de todas maneras gasté más tubería. ¿Por qué? Porque muchas veces ahí se crean alianzas extrañas entre el almacenista, el subcontratista, y empieza uno a ver que se empiezan a perder materiales, o literalmente se empiezan a robar los materiales. Entonces, como yo les digo,
O sea, si hay unas condiciones decentes y hoy en día uno puede tener acceso a contratistas decentes para ejecutar las cosas de confianza, pero si tienen precios competitivos, porque si no tienen precios competitivos, pues ellos buscan la forma de redondear por otro lado. ¿Listo? Bueno. La opción donde el contratista no está obligado a ejecutar con un desequilibrio económico, esa es que usted tiene que hacer la reclamación. Usted le dice al contratante, oiga, que me da pena con usted, pero es que usted se demoró 2 años en contratar esto, no actualizó precios. Claro, yo oferté y ya cuando revisé, pues digamos que encontré que había muchos precios que no me convienen. El contratante le puede decir, pero es que usted revisó, fue un proceso licitatorio, fue un tema público, usted pudo hacer una observación y no lo dijo. Sí, pues no lo dije, tiene toda la razón, pero igual yo no soy perfecto, así como usted tampoco es perfecto. Entonces, finalmente la ley sí lo protege en ese sentido. O sea, usted no está obligado a ejecutar un proyecto si va a perder plata. Ahora, ¿cuál es el asunto? Demuestre que va a perder plata. Porque ese es un tema legal, ¿no? O sea, si usted pone un abogado que demuestra que usted está perdiendo plata, su contraparte pone un abogado que demuestra que usted no está perdiendo plata. ¿Cómo se llega al consenso? Pues el que tenga la forma de demostrarlo de una forma más contundente. ¿Sí? ¿Qué hace un fiscal? Un fiscal recoge todas las pruebas, verifica y al final tiene que actuar pensando en que le va a entregar criterios decentes para que un juez determine. Pero imagínese un juez que reciba pruebas que no estén bien construidas, aunque usted tenga la razón, de alguien que construyó pruebas de una manera ficticia y son más contundentes, pues muchos procesos en este país se caen por eso. Ahora, eso sin pensar en todo ese escenario de corrupción que existe a nivel de los juzgados, que, es decir, a mí no me consta, pero uno ya ha visto en la noticia, ¿no? Que el cartel de la toga, que el cartel de no sé qué, que se venden los fallos, y entonces uno dice, entonces uno como persona de bien, que está creyendo en la justicia, haga una demanda, y finalmente por allá el abogado de la contraparte es quien tiene el contacto y logra que fallen en contra mía. Bueno, pues ese es un tema que desmotiva muchísimo. Entonces, ¿a dónde llega uno? Uno llega al punto en donde dice, no, a la larga prefiero un mal arreglo que un buen pleito. Y mucha gente lo dice, ¿no? No, eso tratemos de arreglar. Entonces usted dice, no, espéreme, listo. Cerremos el proyecto, terminémoslo, hagámoslo, aunque yo sacrifique y pierda un poquito o no gane tanto, pero terminemos el proyecto, que no es lo ideal, ¿sí? ¿Qué pasa y cuál es la idea? Pues fíjense que todo el escenario de proyectos que yo les he vendido a ustedes tiene una cadena de responsables. Entonces, quien lo estructura, quien lo diseña, quien lo licita, quien lo ejecuta, quien le hace seguimiento, quien lo supervisa, pues deberían tener un comportamiento muy ético para evitar que haya situaciones, digamos, que nos comprometan. Si todos hiciéramos bien la tarea, de pronto no habría tantos problemas en los proyectos, pero ustedes van a estar expuestos a proyectos en donde quien lo formuló, lo estructuró, lo licitó y quizás se lo ganó, utilizó algún mecanismo poco convencional. Y nosotros los ingenieros entramos a ejecutar, cuando los que están detrás de nosotros han venido haciendo una tarea no adecuada o poco técnica. Ese es un reto muy, muy sobado y eso lo vive uno todo el tiempo, ¿no? Cuando uno llega y le entregan un proyecto y le dicen, bueno, ingeniero, mire, este proyecto es para 6 meses, es un proyecto fácil, y ustedes empiezan a mirar precios y dicen, pero sí, el proyecto es 6 meses, es fácil, ¿y dónde está la rentabilidad? Con esos precios tan pichos, ¿sí? Entonces, no es tanto el tema de ganarme el proyecto, sino de tener la oportunidad de que eso genere rentabilidad. Y eso, pues, sin pensar, como les digo, en el tema de corrupción, ¿no? Que hay entidades donde ya la gente dice, no, es que ese proyecto, si yo me gano un proyecto de 1.000 millones, de ahí toca sacar mínimo el 15%, porque es que es para fulano y para americano. ¿Sí? Abiertamente es así, y ustedes ya están viendo lo que está pasando con el plan de los Aguilar, ¿no? Y la olla que se destapó con los señores que hablaron, y donde decían, no, es que cuando se adjudicaba un contrato en la gobernación, mínimo el 20% era para el gobernador. Entonces, imagínense un contrato de 5.000 millones, 1.000 millones de una vez estaban en contra de la oportunidad de que yo ejecutara el proyecto con una rentabilidad decente. O sea, eso es una cosa tremendamente nociva y nos hace muchísimo daño a nosotros los ingenieros, porque yo les aseguro que los profesionales que ejecutaron estuvieron al margen de todo ese tema que se movía en una capa
¿sí? Que básicamente manejaba las influencias es a través de las élites que estaban gobernando. Y nosotros los que estábamos ejecutando, estamos expuestos a que nos presionan para que busquemos rentabilidad. Y cualquier error que se cometa, entonces nos lo cobran, ¿no? Pero ingeniero, ¿usted cómo fue a tomar esa decisión? Dígame, ¿por qué él tuvo por este lado y no por este otro? ¿No es que aquí se gasta más material? Y usted tomó la decisión con un criterio técnico, visualizando mantenimiento, visualizando la posibilidad de mejorar confiabilidad. Y allá están pensando únicamente en costo. ¿Por qué? Porque es que, claro, yo sé que de cada peso que yo tenga que recibir, el 10% o el 20% se van para otro lado. Entonces, miren que es un tema complicado, ¿sí? Es un tema que trasciende esa barrera técnica donde todos quisiéramos movernos muy bien con condiciones adecuadas, pero muchas veces no se da. ¿Bien? Bueno, Karen. Profe, qué pena una pregunta. Señor. Profe, pues se presentan varias empresas, sí, y escogen la mejor propuesta, ¿no? Entonces, a las que no seleccionan, ¿ese trabajo no les remunera nada? ¿Ese trabajo se pierde? No le remuneran nada. Es decir, hay procesos licitatorios en donde el oferente tiene que comprar los pliegos de condiciones. Hay contratos gigantes donde los pliegos pueden costar 30, 40, 50 millones. Y hay 10 oferentes. De esos 10 oferentes se escoge uno. Los otros 9 perdieron el costo de los pliegos. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? ¿Y por qué lo permite la ley? Porque la idea es que si usted va a ofertar un contrato grande, pues por lo menos limite un poquitico la participación de quienes no pueden cumplir, pero que presentarían la oferta por presentarla. Y eso pasa, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hace la ley? Le permite que los contratantes le pongan un valor a los pliegos. Entonces, claro, cuando usted dice, es que tengo que comprar un pliego que vale 10 millones, pero yo sé que tengo un pecado y no puedo cumplir un requisito, pues usted dice, pues no me se presente, ¿para qué se va a presentar si va a perder los 10 millones? Pero si no tuviera el requisito de comprar pliegos, pues usted se presentaría a todos los que pueda, porque pensando y soñando con que, ¿qué tal que todos metan la pata y al final me toque a mí? ¿Sí? Y eso puede pasar, ¿no? Sí, hay muchos contratos y miren que esto, pues nada es perfecto, ¿no? Ni siquiera la corrupción. Entonces uno ve procesos que montan alcaldías y se lo tienen listo para un contratista específico, pero son tan bestias que no son capaces de que el contratista entregue los documentos que están pidiendo. Entonces, ¿qué pasa? Pues entran otros y se ganan los procesos, ¿sí? Eso pasa seguido, ¿sí? No son capaces de amarrar un proyecto. ¿Por qué? Porque pues no tienen el conocimiento, porque eso no es tan sencillo, porque la ley de todas maneras tiene unos requisitos que hay que cumplir, o sea, no se pueden bypassar. Y quienes se atreven a hacerlo sin cumplir requisitos, de una vez les cae un ente de control. Y eso es un hallazgo fiscal o un hallazgo administrativo. ¿Sí? Entonces ustedes ven que es seguido la noticia de que tal funcionario está en proceso de investigación o indagación preliminar porque adjudicó un contrato sin cumplimiento de requisitos. Pues ¿cómo va a adjudicar un contrato si sabe que no cumple requisitos? Algún ente de control lo detecta. Pero muchos funcionarios se la juegan pensando en que no se van a dar cuenta. ¿Sí? No, es que eso como son tantos procesos en este país, la Contraloría no se da cuenta. Pues es que la Contraloría no se da cuenta, pero alguien que está en contexto de lo que está pasando, de pronto los puede estar delatando. Y ahí es donde empiezan a aparecer muchas cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Ustedes revisan y analicen qué pasó con lo de centros poblados. ¿Por qué se supo? Porque se coló la noticia de alguien que se sintió afectado y le pasó el dato a un periodista. Y lo supo la prensa y en menos de 15 días esa bomba estalló. Si no se hubiera sentido afectado o si le hubiera tocado lamerse las heridas en silencio, esa persona jamás se hubiera sabido que ese proyecto había sido un fracaso, porque la plata literal se lo hubieran robado, no hubieran llevado el internet a todos los puntos y cuando llegaban los entes de control hubieran sacado 1000 excusas, que la pandemia, que la luna se alineó con Marte, que Júpiter, que cualquier excusa, porque para eso digamos que esas empresas son muy buenas, ¿no? Y entonces empiezan a dilatar las cosas hasta que empiezan a prescribir los términos y todo se queda ahí. No pasa más allá de simplemente un tema legal que se logró dilatar. ¿Bien? O sea, eso es un tema muy delicado y es un tema que nos afecta muchísimo a nosotros, porque finalmente, como les digo, o sea, le toca a uno ejecutar proyectos con restricciones porque los de arriba están haciendo movidas chuecas y uno realmente, pues como está al margen de eso, pues uno no se entera, pero cuando lo empiezan a presionar a uno por rentabilidad de cosas donde definitivamente no hay rentabilidad, ¿uno cómo hace?
Sí, por lo que yo le he dicho siempre, ¿no? Pues nosotros no estamos en Hogwarts. O sea, nosotros tenemos que hacer las cosas en un escenario donde nos podemos mover con cierto margen hasta tanto las alternativas nos lo permitan, pero no más allá de eso. ¿Bien? Bueno, ¿está bien la respuesta o alguna más, alguna claridad adicional? Profe, yo tengo una pregunta. Cuénteme. Por ejemplo, bueno, listo, si digamos el gobierno oferta un proyecto, ¿sí? Y varias empresas pues se postularon, ellos pueden como, digamos, elegir, o sea, es normal que el gobierno elija el diseño de una empresa y que otra empresa sea el contratista. No lo entendí. O sea, sí, que una empresa, digamos, para un sistema fotovoltaico, ¿sí? Les Sí. gusta el diseño de una empresa, o sea, lo pueden elegir, pero nada más para que les haga el diseño y a otra empresa nada más para que les haga la instalación. Sí. Bueno, eso es interesante. Listo, aquí ya tengo el mensaje de lo que me está diciendo Jonathan. Entonces, sí, es así. Digamos que, ¿qué puede pasar? Y, por ejemplo, me ha pasado a mí. ¿Hay alguna entidad del gobierno que quiere que el diseño lo haga mi empresa? ¿O hay una entidad del gobierno que quiere que el diseño arquitectónico lo haga un arquitecto específico? ¿Por qué? Porque le gusta el trabajo, porque... Entonces, hay diferentes, la ley tiene diferentes alternativas. Hay una modalidad que permite asignar un proceso de diseño, no obra, diseño, cuando las características del diseño que se exige son muy especiales. Por ejemplo, si es un arquitecto reconocido, y bueno, yo no sé si ustedes, por ejemplo, en Medellín conocen un proyecto que se llama la Biblioteca España. Es una biblioteca que está por allá metida en la montaña, que tuvo un pequeño problemita porque creo que se quedaron sin recursos y les tocó cerrarla, pero es un proyecto que arquitectónicamente es muy bonito y lo hizo un arquitecto reconocido a nivel mundial. ¿Qué hizo la alcaldía de Medellín? Montó un proyecto o un proceso de contratación bajo la modalidad de intuito persona. ¿Qué quiere decir eso? Yo necesito que el contrato sea con este arquitecto y justifico mediante un estudio previo por qué quiero que sea con ese arquitecto en especial. Ahora, esa ventaja la tienen los arquitectos porque su producción es muy artística en algunos casos. Esa ventaja no la tenemos los electricistas, porque nuestra producción no es artística. Nosotros hacemos diseños eléctricos que tendrán algunas cosas bonitas. Es decir, yo voy a un sitio nuevo y yo me pongo a revisar cómo hicieron las instalaciones eléctricas y algunas me parece que son bonitas. Pero yo le digo a alguien que está al lado mío, oiga, mire tan bonito, y me dice, pero qué porquería, eso es un tubo, eso es una bandeja, eso es un... ¿Sí? Entonces, digamos que son cosas que no encajarían en esa modalidad. Entonces, ¿qué pasa? Entonces las empresas a veces cuando me quieren contratar por el tema de que ya conozco la entidad, porque les gusta como diseño, entonces tienen que montar un proceso. Entonces me dicen, ingeniero, ¿cómo hacemos para montar un proceso rápido para que usted esté pendiente? No, pues usted me avisa cuando lo monta, yo trato de estar pendiente y presento mi oferta. Lo que pasa es que yo presento mi oferta, pero si alguien más lo vio, presenta oferta y si alguien más se lo ganó, pues el diseño lo hacen con esa empresa o con esa persona. Lo que ha pasado en algunos casos es que las entidades de pronto han identificado la manera o han logrado la manera de que cuando no se presenta la persona que ellos quieren que sea adjudicada, si es un diseño, entonces declaran desierto el proceso por alguna razón. Y eso tiene que volverlo a abrir, pero es un desgaste administrativo terrible, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo hace hoy en día la alcaldía de Bucaramanga? La alcaldía de Bucaramanga en otras épocas licitaba diseños de parques, de puentes, de vías. Hoy en día la alcaldía no contrata diseños por portal de contratación. ¿Qué hace la alcaldía? Contrata órdenes de prestación de servicio. Entonces la alcaldía de Bucaramanga tiene un equipo de trabajo mediante OPS, órdenes de prestación de servicio, que se llama taller de arquitectura.
Taller de arquitectura es un equipo de trabajo donde hay arquitectos, ingenieros civiles, electricistas, electrónicos. En el caso mío, mi empresa no hace parte del taller de arquitectura porque ellos no contratan empresas, pero me contrataron a mí para ser parte del taller de arquitectura y me pagan como si yo estuviera una OPS. Lo que pasa es que yo tengo dentro de mi equipo de trabajo especialistas que están en el enfoque mío en esos proyectos es solamente el tema solar fotovoltaico. Entonces los diseños solares fotovoltaicos de taller de arquitectura los estoy haciendo yo hasta este momento. Pero miren que ellos no pudieron contratar como empresa, sino me contrataron como OPS y finalmente pues yo hago la tarea a través de un equipo de trabajo. Ahora, ¿que eso sea rentable? Pues no mucho, porque una OPS con la alcaldía puede estar costando unos 4, 5, 6 millones. Pero si yo detrás de un proyecto tengo 2 o 3 profesionales, pues esa no es plata para el consultor, esa es plata para una empresa. Entonces realmente a mí me pareció interesante, es como oportunidad de tener algo en la hoja de vida y ser parte del taller de arquitectura. Pero esa es una forma como lo hace la alcaldía y pienso que ha funcionado porque ustedes han visto proyectos donde hay cosas que han cambiado un poquito la cara de la ciudad. Hay otras cosas que a uno como que no, todavía no le cuadran en el entorno urbano, pero digamos que es parte del ejercicio del taller de arquitectura. Otras empresas contratan es asesoría. Entonces, contratan un profesional durante 3, 4 meses como asesor de proyectos o como interventor de diseños. Digamos que hay una empresa que se ganó un diseño, pero yo no quería que fuera esa empresa, entonces ¿qué hago? Pues le pongo un interventor para asegurarme que el interventor sí esté muy pendiente de que el diseño se haga exactamente como yo quiero. Pero no es fácil porque el tema de contratación, digamos, se hace difícil. Otra modalidad que tienen las entidades del Estado es contratar los procesos de diseño por mínima cuantía. Un proceso de mínima cuantía es un proceso que puede estar costando en función de salarios mínimos unos 80, 90 salarios mínimos. O sea, estamos hablando de unos 80, 90 millones de pesos más o menos. Si es un diseño. Claro, hay diseños que pueden costar más que eso. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, yo hace poquito hice el diseño de una clínica que están por allá construyendo en Girón. Y ese es un diseño de casi 200 millones, pero es que uno no se gana 200 millones en 2 meses. Es un diseño que puede durar 10, 12 meses. O sea que realmente es un dinero que hay que utilizar para pagarle a un equipo de trabajo para poder diseñar todos los componentes que lleva una clínica. Entonces, digamos que esas son otras formas de contratación. Pero si la entidad nos quiere contratar directamente, no lo puede hacer. Tiene que buscarse un mecanismo para que a la luz de la ley se permita. ¿Bien? Si son obras, ahí sí que no hay posibilidad, porque si son obras, tiene que irse por proceso público, o SECOP 1 o SECOP 2. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. ¿Cómo funcionan los pliegos tipo? Es que yo he escuchado que a veces, digamos, las alcaldías querían que X o Y persona se quedara con el contrato, pero para eso hicieron los pliegos tipo, pero no sé muy bien cómo funcionan. Entonces, los pliegos tipo son documentos que permiten estandarizar la contratación pública. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Digamos que una alcaldía dice, oiga, yo quiero modernizar el alumbrado público. Y entonces va y busca a través de un concejal o a través de un asesor, oiga, necesito que me busque una empresa que me modernice el alumbrado público, pero que me garantice un 10 o 20% de comisión. Entonces se busca a las empresas y entonces los pliegos de condiciones se arman en función de la experiencia de la empresa. Entonces digamos que la empresa tiene dentro de los socios o dentro de los proyectos que ha ejecutado la siembra de árboles. O tiene, por ejemplo, hicimos un viaje no sé, a Australia para traer canguros. Entonces colocan en los pliegos de condiciones requisito. La empresa tiene que certificar que al menos un funcionario haya viajado a Australia a traer canguros. O sea, se inventan unos requisitos súper extraños, ¿no? Entonces uno encuentra a veces que piden ingeniero electricista, especialista en telecomunicaciones, con maestría en sistemas de distribución, con doctorado en... O sea, unos perfiles, ¿sí? Que falta es ponerle el nombre, cosas que no existen en el país.
Entonces, el pliego tipo que busca, el pliego tipo dice, mire, si usted tiene un proyecto, por ejemplo, para la construcción de un alumbrado público, o para una vía, o para un puente, usted tiene que pedir estos requisitos. Entonces, que el ingeniero civil tenga 5 años de experiencia específica, 10 años de general, pida, si quiere, especialización en estas diferentes especialidades, ¿sí? Y da una apertura mucho más flexible para que empresas que tengan la experiencia en ese tipo de proyectos puedan cumplir. Porque es que si yo manipulo un pliego, pues básicamente lo estoy dejando para que solamente le deje la puertica abierta a quien tiene esos perfiles tan exigentes o esos requisitos tan exigentes, ¿no? Y créanme que el ejemplo de los canguros, yo he visto cosas más descabelladas en los requisitos. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente entra al SECOP, descarga pliegos y cuando lee eso dice, este proyecto ya es de alguien. Porque no hay posibilidad de que una empresa cumpla con ese requisito, ¿sí? A mí me ha pasado que a veces me llaman de otras ciudades y me dicen, ingeniero, es que yo soy fulanito de tal, soy arquitecto, es que me voy a presentar a un proceso en donde me están pidiendo alguien con su perfil. Yo no sé si usted tenga de pronto contacto con ese proyecto y de pronto usted esté planillado. Entonces, no tengo ni idea de qué proyecto a qué proyecto se refiere. No, es que están pidiendo un ingeniero con especialidad, con maestría, con no sé qué cosa, y entonces buscándolo ahí por redes sociales encontramos que usted como que cumple. Y muchas veces, digamos que aparecen perfiles que pueden cumplir, ¿sí? Y se presentan empresas y como les digo, a veces están tan confiados que están amarrados los pliegos que no logran amarrarlos hasta el punto donde lo adjudiquen a quien ellos quieren. Pero el pliego tipo lo que busca es eso, es que el requisito sea homogéneo y no se pueda manipular, ni a nivel de perfiles, ni a nivel de experiencia, porque esa es la forma como uno puede amarrar un proceso, ¿sí? Entonces, a uno le preguntan, ingeniero, ¿usted qué proyectos ha ejecutado? No, mire, esto, y tengo por allá la instalación de una cruz en el cerro de no sé dónde. Y pongamos ese requisito, ¿sí? Que el contratista debe tener al menos un contrato donde haya ejecutado el suministro y la instalación de una cruz en un cerro. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos contratistas en el país han montado una cruz en un cerro? Entonces, pónganse ustedes a pensar que amarrarlo, digamos, no es complicado. Esa es la tarea que hacían, supuestamente, porque pues eso todavía no ha fallado, pero lo que hacían los amigos de los Aguilar y lo que hicieron, por ejemplo, con el estadio. Entonces, buscaron un contratista, le armaron un pliego para que nadie más se presentara, se presentó uno, se lo ganó y empezó a ejecutar, pero ahí la cosa se dañó porque yo creería que fue que la plata no llegó a donde debía llegar y alguien delató. Y eso fue lo que pasó realmente, ¿no? Pues se dañó el negocio y pues finalmente los que se tenían que quedar callados y no podían hablar por ninguna razón, se cansaron de estar callados y hablar. ¿Bien? Entonces, el pliego tipo es eso. El pliego tipo es un pliego que busca darle una, digamos, expectativa de oportunidad a todos los que estén con la experiencia que les permita aplicar para esos proyectos. ¿Bien? ¿Eso está claro? Sí, profe, muchas gracias. Por aquí me preguntan si uno, cuando entra a SECOP, e identifica que hay un proceso que está de leguas amarrado, que si uno puede hacer algo. Sí y no. Por ejemplo, el proceso de centros poblados. Antes de que fuera adjudicado, la prensa ya lo había mencionado y se había hecho la alerta temprana de que ese proceso posiblemente estaba amañado. Y la gente alertó, la ministra, no sé si ustedes vieron el noticiero, la ministra en un noticiero dijo que si eso no salía bien, ella se iba para el cementerio, así lo dijo. Dijo, es que si esto no sale bien, ¿usted sabe para dónde me voy? Para el cementerio, ¿sí? Y no pasó nada, ¿sí? Entonces, hay formas de, digamos, de destrabar. ¿Qué tiene usted como instancia? Un ente de control, pero usted en el proceso puede advertir y encontrar cosas. Entonces, es lo que pasa. Por ejemplo, a mí, ¿qué me pasa a mí con el SECOP? Yo entro y veo que hay un proceso amarrado.
pero está mal amarrado. O sea, yo tengo la oportunidad de cumplir los requisitos. Entonces, yo me presento, ¿sí? Y los demás se presentan porque tienen que presentarse, pero como es un tema público, cuando yo me presento tengo acceso a las propuestas de los demás. Entonces, hace poco inclusive me pasó con un proceso donde estaba amarrado, se presentaron 2 empresas y se presentó mi empresa. Una de las 2 empresas entregó una póliza falsa. Facilito. Se identificó que la póliza estaba falsa. ¿Por qué? Porque una póliza de seguro, hay una página donde uno consulta con el número de la póliza y le dice, mire, esa póliza fue expedida a nombre de tal empresa para tal proyecto. Y pusimos el código y aparecía a otra empresa para otro proyecto. O sea, la póliza estaba falsa. Entonces, ¿uno qué hace? A mí no me consta que es falsa. Entonces, yo simplemente remito a la entidad que contrata, les digo, oiga, señores, es que estuve verificando la validez de esta póliza y en la página de validación me aparece esta información. Por favor, verifiquen ustedes que esa póliza sea verdadera o en su defecto, actúen. ¿Actúen en qué? En derecho. ¿Bien? O sea, a mí no me corresponde decir abiertamente la póliza es falsa, simplemente menciono. Entonces, claro, cuando eso se hace visible, ya es un tema donde le tienen que prestar atención a ver qué manejo le dan. ¿Qué manejo le pueden dar? Uno no sabe, ¿no? Si por allá internamente tienen contacto con la empresa o la entidad que maneja el sistema de información y de pronto aparezca la póliza como verdadera. Uno no sabe qué fuerzas oscuras se muevan por detrás. Es que en este país uno la verdad a veces no entiende, pero bueno. Entonces, esa es una opción. En el otro, encontré que habían entregado una certificación de un proyecto ejecutado que había sido alterada. Entonces, exigían, por ejemplo, unos porcentajes mínimos cuando se presentaban en consorcio de un 40-60, y resulta que cuando nosotros solicitamos a la entidad que contrató ese proceso que nos corroborara la experiencia y los porcentajes, eran otros. Entonces, lo mismo, al segundo, ¿qué le dijimos? A la entidad que contrató, oiga, este segundo entregó una certificación que corroborando con la entidad que contrató, los porcentajes no coinciden, entonces verifiquen. De ahí en adelante, puede que sean tan descarados que le digan a uno, no aplica su corrección y no aplica su observación. ¿Sí? Y se verificó y todo está en orden. Ah, bueno, si todo está en orden, pues entonces ¿yo qué más puedo hacer? Claro, si usted detectó un documento falso y usted se siente afectado, pues a mí me queda el camino legal. Pero es que recuerden que el camino legal para mí es una escala de tiempo que la verdad no me gusta. Porque yo contacto a un abogado, le digo, oiga, señor abogado, perdí un proceso porque allá le adjudicaron a un contratista que tenía una póliza falsa y el abogado monta el proceso, instaura la demanda, vamos para la fiscalía, me toca ir a hacer allá, rendir testimonio y me puedo demorar 3-4 años para que fallen a favor mío o en contra mía. Y es un tema donde finalmente, si fallan a favor mío, buenísimo, pero si fallan en contra mía, entonces la otra entidad tiene todo el derecho legal para demandarme o denunciarme por perjurio, por calumnia, ¿sí? Entonces, digamos que el tema legal para mí siempre ha sido muy tortuoso. Yo, pues, la verdad, pienso que los abogados hacen un muy buen trabajo, pero es una profesión que tiene unos tiempos de respuesta muy, muy lentos con la forma como se hace justicia en este país. Entonces, sí, usted tiene forma de hacerlo y de hablar y todo, pero también depende de qué tanta fuerza tengan esas fuerzas ocultas, ¿no? Como para que ustedes lo visibilicen. Bueno, ¿alguien más tiene pregunta? Karen. Dígame, profe. En este momento nos acabaron de apagar bueno, yo no sé si era el aire porque aquí está haciendo un calor impresionante en ese salón, entonces yo creo que lo que estaba prendiendo la calefacción, entonces como que nos apagaron la calefacción. Karen, no nos han dejado avanzar, pero podemos trabajar 5 minuticos antes de que nos suene la campanita aquí para que nos echen para la casa. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Karen, entonces vamos a entrar en una etapa súper clave. Si usted mira la columna P no tiene datos, ¿cierto? No. Yo les voy a enseñar a parametrizar las actividades en función de partidas de pago. Yo le voy a pedir, ahí le voy a pedir 2 cosas. Ahí hay una pequeña corrección que vamos a hacer y quiero que usted por favor me lea lo que dice ahí en esa celdita de la notica que estaba leyendo. Y todos prestamos atención.
Bueno, dice, las subtareas son atributos individuales de cada actividad. Sin embargo, uno o más grupos, sin Ahí es embargo, uno o más grupos. Ahí por favor la corrige. Y todos la ok. corrigen. Profe, ¿cómo corrijo eso? Ahí, botón derecho, editar comentario. Editar nota. Entonces, sin embargo, uno o más. Listo. 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 Sin embargo, uno o más de subtareas, uno o más grupos de subtareas organizados en secuencia por partidas puedo aplicar a una. Ahí también corrijo. Puede Oh, aplicar está a bien. una o más actividades. Puede aplicar a una o más actividades. Para evitar inconsistencias en el proceso de seguimiento de cantidades ejecutadas, se debe asignar una partida de subtareas por actividad. Karen, ¿usted entendió eso? No, no, profe. Bueno, entonces. Si quieres lo Es vuelvo que a leer. no, es que a dónde voy, es que no es fácil explicarles en poquitas palabras o plasmar en poquitas palabras lo que les voy a explicar. Por eso necesito que estén muy atentos porque, como les digo, aquí en esta parte es un aspecto súper clave para que ustedes puedan hacer un buen control del seguimiento del proyecto. ¿Listo? Bueno, entonces, Karen, ¿qué quiere decir eso? A cada actividad yo necesito asignarle una partida de pago o una partida de avance. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver el nombre de las actividades. Entonces, por favor, lléveme a la parte izquierda de esa tabla. Listo. Entonces, vemos que hay actividades que se llaman red, ducto canalizado, caja de inspección. Hay una tabla al final de ese libro que se denomina partidas. Esa tabla tiene en una secuencia del 1 al 20 y pico, tiene unos paquetes de subactividades. Entonces, mire que, por ejemplo, la 1, más para arriba, por favor. Entonces, mire, la 1 dice actividad ejecutada totalmente, es decir, hago 1 metro y le doy avance a 1 metro, completo, ¿sí? Hago una caja y le doy avance a una caja. Instalo una puerta y le doy avance a una puerta. Pero miren que aparece la partida 2. Dice la partida 2 aplica para salidas de tomacorriente, iluminación y comunicaciones en edificaciones residenciales e institucionales. ¿Eso qué quiere decir? Que un tomacorriente se mide en función del avance de 5 subactividades. Entonces, ¿cuál es la primera? La tubería en placa, la segunda, la tubería en muro, la tercera, la alambrada, y fíjense que cada subactividad tiene un porcentaje. Entonces, cuando yo instalo la tubería en placa, le doy un avance del 30% a cada toma corriente. Cuando tengo tubería en muro, le doy avance al 30% de cada toma corriente. Cuando instalo el alambre o la alambrada o el cableado, le doy avance al 20% de cada toma corriente. Cuando instalo el aparato, le doy avance al 15% y cuando hago la prueba, le doy avance al 5%. Si Karen suma 30 más 30 más 20 más 15 más 5, eso me da 100%. O sea, cada paquete de subactividades que corresponda a una actividad debe sumar el 100%, porque cuando yo las cumpla todas, he terminado el 100% de cada unidad de actividad ejecutada. Entonces, Karen, ¿qué es lo que nos corresponde? Entonces, miren, donde veamos tomacorrientes, vamos a agregarle la partida número 2. Donde veamos tableros de distribución, vamos a agregar la partida número 3. Donde veamos ducto canalizado, vamos a agregar la partida número 4. Entonces, busquemos dónde aparece ducto canalizado, Karen. En la tabla base actas. Mírela. Entonces, aquí en la columna P, colóquele el 4, porque es la partida 4. O sea, en este momento estamos procediendo a parametrizar las actividades en función de las partidas de avance o en función de subactividades. ¿Listo? Red. Mire, la primera es acometida. Esa dejémosla al 100%, Karen.
Entonces, la primera, 1. La partida 1, que es la partida total. Caja de inspección. En la tabla de partidas hay una para cajas de inspección. Entonces, ¿cuál es la que aplica para cajas de inspección? La 5. Entonces, ahí parametrícela con la 5. Punto de medida incluye medidor. Esa dejémosla con la de tableros. Entonces, búsqueme lo que son tableros. ¿Qué es tablero de distribución? Es la 3. Entonces, a esa, por favor, asígnele la 3, lo mismo que a la que sigue y lo mismo que a la que sigue. Aparece nuevamente otra red, póngale la 1, que es la misma que le pusimos a la red de la actividad 101. Aparece bandeja portacable. Entonces, si usted revisa las partidas, ahí no hay partida para bandeja portacable, entonces la vamos a hacer. Pero esa la voy a dejar para hacerla la semana entrante, en la siguiente sesión, para que ustedes estén como más atentos. Miremos las que siguen. Bandeja. Salidas monofásicas. Eso aplica para lo que son tomacorrientes y todas esas cosas que están ahí. Entonces, hay una partida para tomacorrientes. Creo que era la 2. La 2. Entonces, a todas esas, Karen, mira, la 2 dice que es tomacorriente, iluminación y comunicaciones. Entonces, la partida número 2 aplicaría a todo lo que es el capítulo 3, el 4 y el 5. ¿Sí ven que ya nos sonó la campanita? Y el de la luminaria, pongámosle la partida 1, que es simplemente ponerla. Bueno, listo. Entonces, hasta ahora estamos haciendo la paridad entre la actividad y la partida de avance. Nos falta construir la de la bandeja portacable porque no está en la tabla de partida. Entonces, les voy a enseñar a construir partidas. Esto no es un tema donde ustedes simplemente acogen lo que yo les doy, sino que las plantillas se pueden acomodar al hacer de cada uno. Entonces, ¿qué vamos a hacer el jueves? Vamos a construir la partida de la bandeja portacable y les voy a explicar para qué sirve el tema de asignar partidas. ¿Listo? Pero vamos a dejar hasta acá porque ya nos van a sacar aquí el científico. Karen, gracias. Listo, profe. Bueno, nos vemos entonces el jueves. Hasta luego, profe, que esté bien. Gracias. Chao. Hasta Descansen, luego, por favor. profe. Chao. Luego, profe. Chao, chao.